¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Relajados? ¿Habéis respirado después de esos dos intensos fines de semana con el Gran Premio de Singapur y sobre todo el de Japón, en el que la Fórmula 1 estuvo a punto y rozó el drama de nuevo, además en un escenario catastrófico para la historia de este deporte? Yo también acabo de aterrizar de Japón casi sin parar, terminar la carrera, transfer, subirse al avión y llegar a Barcelona a casa para no descansar, hacer el vídeo, recopilar con todo lo que ha pasado y preparar las fábricas de lecciones para la próxima semana. Y no podía hacerlo de otra manera que venir aquí a Rico con la pantalla interactiva para hacer este vídeo recopilatorio en el que hay muchas cosas y han pasado muchísimas cosas y por tanto hay que serenarse y intentar analizarlas siempre desde un punto de vista lo más ponderado posible. Estaremos de acuerdo o no con vosotros, pero lo más ponderado posible. Recordad que si os gustan estos vídeos le dais al like, me seguís en el canal, que como siempre vendrán más. Pero vamos al grano. Vamos a esa carrera que empezó en mojado. La lluvia, ya sabemos que la lluvia condiciona y mucho las carreras de Fórmula 1. ¿Por qué? Pues básicamente por un motivo esencial por el cual la Federación Internacional y Dirección de Carrera es muy conservador a la hora de lanzar la luz verde, a la hora de permitir a los coches que estén en pista. Y eso tiene que ir por delante de cualquier otro criterio, cualquier otro parámetro que queramos darle a una carrera de Fórmula 1. La seguridad. Y en mojado disminuye. Obviamente, más que porque la adherencia baja, porque el suelo está mojado, más porque las ruedas tengan más o menos adherencia. Por encima de todo esto hay un grave problema con los Fórmula 1 actuales. Fijaros en esta imagen de la recta con Verstappen y Leclerc. ¿Y quién más? Nadie más. Y si nosotros no vemos nadie, significa que aquí en medio, en algún sitio de aquí en medio de este spray, tiene que haber pilotos. Y si nosotros no los vemos, ellos tampoco ven a los pilotos, y esto es un problema. ¿Por qué? No es una solución fácil. Además, estos coches de última generación 2022 tienen una expansión del aire más vertical, levantan más agua, el fondo plano también trabaja más, actúa esa aspiradora y expulsa más aire o levanta más aire, agua en el aire, y por tanto genera estas cortinas de humo que dificultan los pilotos, la visión de los pilotos. Y lo que os he dicho de la visión no es un criterio solamente de la FIA, también de los pilotos, que son los primeros interesados en su propia seguridad y que por tanto son los primeros en los que no les gusta para nada correr en estas condiciones. Y esto no tiene solución fácil. No se trata de cambiar los neumáticos, no se trata de mañana haremos unos coches que nos permitan o que no tengan spray cuando llueve, por tanto podamos correr en lluvia. No, no es nada fácil. Y yo creo que será cuestión de tiempo. Y lo preguntamos este fin de semana a diferentes responsables técnicos y a algún team principal. Y se ha discutido mucho, se ha intentado buscar soluciones para evitar esta situación. Y no es nada fácil. Y por tanto, yo creo que seguiremos viendo estas restricciones con agua en Fórmula 1 por mucho tiempo. Y no va a ser nada fácil que volvamos a ver carreras de mojado en condiciones de extrema lluvia, con mucha agua en pista. ¿Por qué? Ya os lo he dicho. Fijaros en esta imagen. Verstappen liderando la carrera, obviamente el líder con un campo de visión mucho mejor que nadie, pero fijaros dónde está Verstappen. Leclerc. Fijaros cómo está Leclerc, cubierto de agua que levanta Verstappen. Toda esta expansión en la parte posterior. No ve nada. Y no es un tema solo de competición, porque ¿qué pasa si hay un accidente? ¿Y qué pasó cuando hubo un accidente? El accidente de Carlos Sainz. Aquí lo tenéis, ya después del impacto en el muro. No se ve muy bien porque es una imagen que se tomó desde la grada de un aficionado, pero ¿qué pasó? Pues que los pilotos que venían detrás suyo y los que venían detrás no sabían lo que estaba pasando, y la suerte que tuvo Carlos Sainz, y tuvimos todos, es que su coche no quedó en medio de la trazada, quedó un poco desplazado, pero incluso algunos de los cartelitos que podían haber confundido a los otros pilotos y podrían haber provocado que algún piloto cambiara su trazada e impactara con el piloto español. Por tanto, la seguridad ante todo, y las condiciones de mojado, más allá de que sean de adherencia, que es muy fácil decir, es que tienen miedo, no, para nada, es un tema de seguridad por el spray, que es el principal problema, más allá de lo que los neumáticos sean capaces de evacuar más o menos agua, que sean capaces de tener más o menos adherencia, que sean capaces de ser más resistentes o no al aquaplaning, que deberían serlo, estamos de acuerdo, pero el principal problema es el spray, es un tema de seguridad, de conducción, de poder saber dónde estás trazando y si hay un accidente, de ver lo que está pasando.
en ese momento, porque en el momento que hay un accidente, ni banderas, esa reacción de las banderas y de los sistemas de seguridad no llegan a tiempo. Pero aparte de esto, aparte de todo esto, de este contexto, este accidente desató una situación muy grave en la que, bajo mi punto de vista, después de haber analizado un poco todo lo que pasó, fallaron cosas. Y graves, y además en un escenario terrorífico en el que ya vivimos un grave accidente que al final es el que provocó la muerte de Jules Bianchi. Y es que en una situación de mojado, de poca visibilidad, volvió a aparecer una grúa. Y una grúa que estuvo actuando con los coches, este es el safety car, con los coches siguiendo al safety car. Algo que ha pasado en otras ocasiones, no es nuevo esto, pero sí que es nuevo en condiciones de lluvia. Y por tanto, en estas condiciones, la Federación Internacional, dos cosas. O paraba la carrera en bandera roja, o se aseguraba de que el pelotón estuviera completamente compactado. Y que en el momento en el que pasaran los coches no hubieran ni grúa, ni comisarios, porque estamos hablando siempre de los pilotos, pero ¿y la vida de los comisarios? ¿No cuenta? Tanto o más o igual que la de un piloto. Por tanto, grave error. Sacar la grúa con coches en pista en unas condiciones pobres de vista. Y además, aquí se añadió un condicionante que le hizo esa situación aún mucho más grave y seguramente que fue la gota que colmó el vaso o que hizo que viéramos todos que estaban en una situación grave de seguridad. Y es que Pierre Gasly había entrado en boxes porque se había llevado el cartelito, este cartelito que levantó Carlos Sainz, que también habría que revisar si estos cartelitos cuando impactan con las vallas pueden ser perjudiciales. Se quedó descolgado, intentó seguir y recuperar su posición para volver a atrapar el pelotón y unirse a la cola del pelotón, siguiendo los parámetros que marca el reglamento. No hizo nada malo Pierre Gasly hasta ese punto, en el que se encontró, aquí no lo veis, pero aquí había una grúa con comisarios trabajando en el coche de Carlos Sainz. Una situación peligrosísima, con un coche de Fórmula 1 a más de 200 km/h, sin incumplir el reglamento en ese momento. Bueno, le enseñaron la bandera roja, pero en 2 segundos obviamente lo que no podía hacer era frenar, la capacidad de reacción era mínima de tiempo, con una grúa y comisarios en pista. Y eso no puede ser. En estas condiciones no puede ser. Y en un circuito así, menos. Y por tanto, yo creo que hay que recapacitar muy bien de lo que sucedió y que nos sintamos todos muy afortunados de que ese drama que rozamos en Suzuka no fuera más allá. Y por tanto, la Federación Internacional tiene que recapacitar en lo que pasó, analizar lo que dicen que lo van a analizar y tomar medidas para que esto no vuelva a pasar, para que en condiciones de visibilidad baja, en condiciones de lluvia, en un circuito en el que no hay escapatorias, en un circuito en el que la grúa se tuvo que meter en medio de la pista, sea de bandera roja. Siempre. Siempre, siempre. Y cuando estén todos los coches en el pit lane, en situación de mojado, luego salga la grúa, salgan los comisarios y hagan su trabajo. Pero también es trabajo nuestro, para que cuando suceda esto, no empecemos luego todos a decir que la FIA, que conservadores, que mira, han parado la carrera, que tienen miedo. No, seamos conscientes también nosotros de que lo que tiene que primar siempre es la seguridad. Porque estos coches los pilotan seres humanos, personas como vosotros, como yo, como cualquiera. Y aquí hay trabajando también comisarios, personas humanas. No lo olvidemos nunca. Tanto cuando criticamos que suceden estas cosas, cuando nos ponemos a criticar porque la FIA ha sido muy conservadora y no deja salir a los coches. Aquí se equivocó la FIA, clarísimo, clarísimo. Y saldrá ese informe, o no, me da igual, pero se equivocó. Y no tiene que repetirse. No tiene que repetirse. A raíz de esto, sancionaron a Pierre Gasly. ¿Otro drama? No. Lo sancionaron correctamente. Y a mí me parece bien que Pierre Gasly sea sancionado. ¿Por qué? Porque después de pasar por la zona donde estaba la grúa, no respetó los límites de velocidad. Y en régimen de bandera roja, que ya había salido 1 segundo, casi 2 segundos antes de que pasara por el coche, que vamos a decir que, no tuvo tiempo de frenar, pero luego siguió a toda velocidad o con velocidades superiores a las que deberían ser en una situación de bandera roja. Y por tanto, me parece bien, incluso poco, que se le sancionara con un drive-thru, porque estamos en bandera roja, que significa situación de gravedad máxima, y aquí es donde los pilotos también ellos son responsables de que a veces estas cosas sucedan. Por tanto, me parece bien la sanción a Pierre Gasly, pero me parece bien que la FIA investigue qué pasó y si hay culpables tome medidas para, sobre todo antes que señalar a culpables, no se vuelva a repetir. Dicho esto, he buscado información, me ha costado buscar
de aquellos fatídicos días de aquel accidente, de las conclusiones que se sacaron de aquel accidente que al final a postre terminó con la vida y costó la vida de Jules Bianchi. Entonces, esas conclusiones que sacó la Federación Internacional decía que es fundamental que no haya ninguna grúa o ningún impacto y que había que, imperativo, que es sí o sí prevenir de que pueda haber algún impacto entre un coche de asistencia, una grúa, con algún coche de competición, con los Marshalls trabajando cerca. Por tanto, esa conclusión debe prevalecer en todas y cada una de las carreras a partir de ahora. Por favor, si no lo hacía ya, que tomemos este ejemplo y nos sintamos afortunados de que no pasara nada. Vale, venga, vamos a la carrera. Cerro paréntesis con el tema de la grúa, de la lluvia y de lo que pasó con Pierre Gasly, para centrarnos en una carrera en que además no terminó aquí la polémica, no terminó aquí el galimatías, porque al final se pudo correr, se arrancó la carrera, salimos con safety car después de ese incidente y al final pudimos ver una carrera más corta de lo normal, pero vimos una carrera interesante porque hubo degradación, hubo diferentes estrategias y fue muy interesante en el que un hombre que se llama Max Verstappen, que fue inalcanzable para todos sus rivales, incluso para Charles Leclerc, que terminó segundo, aunque luego fuera tercero por ese incidente con Checo Pérez en la chicane de entrada. Me parece bien la decisión de comisarios deportivos en sancionarle con 5 segundos. ¿No ganó posición? No, pero cortó la chicane y ganó ventaja. ¿Por qué? Pues porque seguramente si no hubiera cortado la chicane, Checo Pérez le hubiera frenado donde tocaba, pues Checo Pérez le había podido adelantar, incluso después de hacer la chicane sacó al piloto de Red Bull un poco fuera de la pista, cerrándole. En definitiva, yo creo que la decisión es correcta, 5 segundos, perdió posición en la clasificación final, segundo Pérez, tercero Charles Leclerc, y además una cosa que me gustó de la FIA, y aquí la aplaudo, tomar la decisión enseguida. Nada, terminado, pasada la bandera de cuadros, si no habían hecho la vuelta de honor, ya teníamos la decisión. Sí, señor, muy bien. Que aunque nadie lo creyera, decidió el campeonato y dio el título a Max Verstappen. Nadie se lo creía, ni el propio Verstappen, ni Red Bull, ni Ferrari, ni Fórmula 1, ni la televisión, nadie nos lo creíamos. Era un otro embrollo que había en el pit-lane, porque nadie sabía y todos mirábamos en que si no se había disputado parte del 25% o el 50% o el 75%, pues teníamos que venir a la columna 1, columna 2, columna 3 y en ninguno de los casos la diferencia daba esos puntos necesarios para que, siendo incluso primero y tercero, Max Verstappen fuera campeón del mundo. Pero nadie había prestado atención en esta frase, que si la carrera es suspendida, se aplicarán esta tabla. Y la carrera no fue suspendida. Sí, fue suspendida en el primer momento, pero luego se terminó al límite de las 3 horas que marca el reglamento, pero se terminó la carrera. Por tanto, no se aplicaba esta parte del reglamento y se otorgaban los puntos enteros 25, 18 y 15, con lo cual Max Verstappen pasaba a ser campeón del mundo. Mal. Hombre, tú cuando haces una regla y nadie la ha entendido, es que está mal. O no la has sabido explicar bien. Yo creo que las dos cosas. ¿Fue culpa de la FIA? Hombre, en parte sí. De los equipos, en parte también, por no haber sabido interpretar. Pero cuando hay algo que no interpreta casi nadie, ni los propios equipos ni los propios pilotos, es que no está bien hecha o no la ha sabido contar bien. Y la verdad es que no la contaron bien, porque cuando la Federación Internacional comunicó que había cambiado el reglamento y que el World Motorsport Council iba a aprobar, aquí, todas las regulations van a ser aprobados por el Motorsport Council, nos contó esto. En ningún punto contaba que si la carrera solo se aplicaba este artículo si la carrera es suspendida, pero no de la manera que se escribió. O sea, de estas primeras conclusiones a cómo se escribió el reglamento, alguien o lo malinterpretó o realmente lo tenía concebido de otra manera, porque podríamos asistir a una situación en que se salieran 5 minutos antes de cumplir las 3 horas, se corrieran 2 vueltas y se tuvieran que dar todos los puntos. Por tanto, yo creo que es una cosa que hay que revisar
hay que revisar muy bien, porque yo creo que ha llevado una confusión. Además ha sido importante porque ha deslucido una celebración de campeón del mundo de un hombre que lo tenía ya clarísimo, todo lo teníamos clarísimo que lo iba a ser, pero hombre, fue un champion interruptus bestial ese momento, y no fue nada bueno para nadie, para nadie. No puede ser que termines una carrera y que no sepa realmente si el hombre que ha ganado es campeón o no es campeón, que suban al podio y empiezan a discutir, oye, pues soy campeón o no, pero ¿es seguro? Y que abajo en el podio nadie supiera si iban a celebrar el campeonato del mundo o no. Algo falló, algo falló. ¿Fallamos todos menos la FIA? Hombre, no, tampoco. Hay que revisar eso. Hay que revisar eso o explicarlo bien. Pero a mí no terminó de gustarme para nada y a nadie. Y menos mal que no fue un título apretado, que todos sabíamos que este hombre iba a ser campeón del mundo. Si no era allí, sería en Austin, y si no en México, si no en Brasil y si no en Abu Dhabi. Pero seguro, todos teníamos muy claro que iba a ser el campeón. Pero esa celebración no gustó a nadie. Yo creo que ni al propio Verstappen, aunque luego sí con el equipo en el pit lane lo celebraron de una manera mucho más efusiva, ya se lo creyeron un poco más, pero eso no gustó a nadie. Bueno, aparte de estas decisiones y de estas conclusiones, que yo creo que una frase que para mí es el resumen de todo lo que pasó este fin de semana. Ganó Verstappen, pero perdió la Fórmula 1. Y hay que cambiar cosas, Y no me refiero solo a esta situación porque ha pasado lo que ha pasado este fin de semana. Estamos acumulando demasiadas cosas que habría que replantear algunas cosas, porque me da la sensación que Fórmula 1 a veces y FIA y deporte están yendo por caminos diferentes y habría que intentar que vayan todos al unísono. Y eso, aún no he hablado de lo de Singapur de Checo Pérez, que a mí me pareció bien que se llevara la victoria en esa carrera por lo del safety car. Vamos a tema de técnica, si os parece. Venga, empezamos con Ferrari. Novedades rápidas, no vamos a perder mucho tiempo porque llevamos ya casi 20 minutos de vídeo. Cosas más importantes entre Singapur y Japón, novedades importantes. El fondo plano de Ferrari, el que tenía que debutar en Singapur y que al final llevaron a Japón porque había pocas unidades y había que escatimarlas bien. Hoy sabremos qué ha pasado con lo del presupuesto de Red Bull y Aston Martin, si es que pasó algo. Hoy sabremos la conclusión. Seguramente cuando veáis este vídeo ya estará publicado. Un nuevo fondo plano con estas láminas exteriores, estas divisoras más exteriores, recortadas, más cortas en este aspecto, en esta zona de aquí. Ferrari que intenta maximizar el rendimiento de una pieza que se vio muy afectada después de esa nueva normativa que llegó en Spa, de la flexión del fondo plano, y poco a poco da la sensación que están recuperando. También han cambiado en esta zona el tensor, el limitador de recorrido del fondo plano, que antes venía a fijarse mucho más a la zona más exterior del fondo plano, pero ojo que ahí tenemos una foto y me hicieron llegar esta foto de la parte inferior del fondo plano con novedades importantes en esta zona más exterior del fondo. Aquí esta es la zona de la madera, también cambios en esta doble, vamos a decir, escalón que hay en la zona más central. Todo ello básicamente intentar estabilizar un poco los flujos cuando todos estos coches se mueven, Todos sabemos que estos suelos en las curvas, por el rol del coche, tocan en el suelo. Aquí es muy importante poder estabilizar todos los flujos, y parte del trabajo de los equipos, aparte de mejorar el porpoising, es estabilizar, hacer más consistente, más sólida esa carga y estable esa carga aerodinámica que obtienen con estos fondos. También al final de recta, una cosa en la cual, por ejemplo, Red Bull da la sensación que sigue estando un paso por delante de sus rivales. Otro equipo que presentaba novedades en Japón, Alfa Romeo, nuevo morro completamente reconfigurado en esta zona más interna. Aquí tenéis la comparativa, arriba el antiguo, la zona fija mucho más pequeña, con mucha menos carga en esta zona donde se genera el vórtice de la parte más central. Concepto muy diferente de ala, que tenía muchos cambios también en la zona del plano principal, en la zona más frontal del monoplaza. Este es el coche de Daniel Ricciardo, que en Japón ya tuvo la actualización,
de McLaren, con pontones nuevos, suelo nuevo, entradas del túnel de Venturi nuevo, piezas de los frenos también nuevos, una gran upgrade de McLaren que no les dio muy buen rendimiento en Japón, sí en Singapur, y que va a ser una batalla importante con Alpine hasta final de temporada. Fijaros en esta zona de las branquias, de la extracción de el aire caliente que viene de los radiadores, porque pesqué esta foto sin ese pontón. Y aquí se ve claramente cómo el aire entra por esta nueva entrada, va a través de los radiadores y está, fijaros, cómo lo tiran la parte superior, en parte para salir por esas branquias, en parte cómo está canalizado el aire dentro del pontón para guiarlo. Aquí tenéis, con y sin, fijaros cómo lo canalizan exteriormente, ¿no? Exteriormente a través del efecto Coanda para ir a la parte superior del pontón y hacia el difusor, internamente para seguir ese canalizador interior, para apartarlo del motor y también de la zona de escapes, para poder canalizar y aerodinámicamente conseguir dos funciones: tirar del aire para ayudar a la refrigeración y segundo, que vaya donde mejor les interesa para el rendimiento del ala posterior y del difusor. Importante también este aire lento, caliente, turbulento que sale de los radiadores y que por tanto interesa que canalizarlo bien. También cambios en la parte de los divisores del túnel de entrada del fondo plano, con estos elementos verticales mucho más grandes y largos que lo que tenían hasta ahora, siguiendo un poco la tendencia de la parrilla parafina esta en la entrada, que es completamente diferente. Hasta ahora estamos acostumbrados a ver una entrada mucho más redonda, ahora mucho más estilizada en el caso de esta nueva actualización del McLaren. Y aquí tenéis la parafina en la zona del suelo, qué diferentes caminos que sigue la parafina en toda esta zona del suelo, importantísima para el rendimiento posterior, pero también de la parte delantera del suelo, que también genera carga aerodinámica y por tanto también es importante. Otra actualización que veíamos en Singapur por parte de AlphaTauri: morro antiguo a vuestra parte izquierda, morro nuevo perdón, al revés, morro viejo en esta parte derecha. Acordaros de este plano principal, prácticamente que se iba a conectar con el morro en una parte mucho más elevada, y ahora ya con un morro un poco más convencional como el resto de competidores, con el ala principal por debajo de la punta del morro, un morro más convencional, intentando mejorar el rendimiento de esta zona del ala por parte del AlphaTauri, que nos está cumpliendo las expectativas. Aquí os he querido enseñar, esto es la quilla del coche. Esto es la quilla, aquí vendría el chasis, los pies del piloto aquí encima. Fijaros en esta zona donde está la madera, que esta flexión está controlada, pero luego hay una pieza de carbono, fijaros, que es mucho más débil, que es mucho más adrede, los equipos la hacen mucho más débil. Fijaros así cuando está montada, que prácticamente no se nota, que parece una pieza de carbono, pero que si la levantan cede. Y por tanto significa que esto es mucho más débil y que hay flexión controlada, pero hay flexión por parte de los equipos. Lo hacen prácticamente todos y fue curioso de que pudiera tomar yo estas dos fotos. Una tendencia que está siguiendo prácticamente toda la parrilla, también Aston Martin, con esta zona posterior del fondo plano. Lo hemos visto en el Ferrari, lo hemos visto también en el Red Bull, los equipos que están prácticamente siguiendo esta tendencia, y veremos el año que viene cómo seguramente todas estas tendencias de diseño van convergiendo. Y este año hemos visto muchos diseños diferentes, el de Ferrari, el de Mercedes de los sidepods, el de Red Bull, que parece que es el que ha generado mejor tendencia, el de Aston Martin al principio, que a nadie le gustó, el de Williams también con el pontón mucho más corto. El año que viene todos tendirán más o menos quedarán uno o dos diseños diferentes, pero mucho más homogéneos. ¿Cuál será un bueno? Yo creo que el de Red Bull será uno de los que elegirán. Veremos si el de Ferrari también genera seguidismo a lo largo de río abajo, aguas abajo en el paddock. Nada, como siempre, un poco de autobombo, Yo he venido aquí a contarles mi libro, lo que estuvimos hablando en las Fábrica Lecciones. En Japón, cómo hacer una parrilla. Tiene tela. Miraros el vídeo si podéis, porque cuando lo veáis dirás, pues tampoco era tan complicado,
No, pero cambiaron cosas en la FIA 2020 y no nos lo contaron, por eso hubo confusión también. Y luego el fondo plano que hicimos con los amigos del CIM de la UPC, que estuvimos haciendo este fondo plano tan chulo de Mercedes, en el que tiramos ese humo para ver cómo iban los flujos hacia la parte del difusor y también en esta parte de este aire turbulento que viene del neumático delantero. Y tuvimos a un activador del humo de lujo, George Russell, en un fondo que es el de Mercedes y que copiamos el de Mercedes con Breno y quedó chulísimo. Y finalmente, ahí está, piel de gallina, como siempre. Fui a la sede de Honda en Tokio para ver esta belleza, el MP44 de Ayrton Senna, con el cual ganó en Bélgica y que quería verlo de cerca porque ya sabéis que Senna es mi ídolo, el único piloto al que he idolatrado y idolatré siempre porque para mí es mágico y realmente especial, y me hacía mucha gracia ver de cerca este coche al que perteneció el mítico piloto brasileño. Bueno, se acabó. Vamos a Estados Unidos, vamos a México, Brasil, Abu Dhabi. Quedan cosas por disputar, queda la segunda posición, el subcampeonato mundial, queda el mundial de constructores, queda esa cuarta posición entre McLaren y Alpine, queda esa sexta, séptima posición, que hay 3 o 4 equipos que la están luchando con un Aston Martin que ha conseguido muchos puntos en estas últimas carreras y por tanto queda mucho mundial. Os veo pronto, que habrá más vídeos, dale al like, me seguís si os ha gustado y si no, pues a ver si en la próxima cuadramos. Es mi opinión, la vuestra vale lo mismo que la mía. Venga, saludos.